Cuando estábamos pequeños y se acercaba la época de nuestro cumpleaños, o a lo lejos revisábamos que venía Navidad, diciembre, época de regalos. Ahora que estamos grandes, época de gastos, pero bueno, de niños era la época de los regalos. Y por lo regular siempre nos preguntaban como que ¿qué quieres de regalo? Y te sacabas la lista como niño, como niña: quiero esto, esto y esto, porque este muñeco hace aquello, porque esta muñeca trae aquella ropa, porque esto me voy a hacer feliz. Y estaba durante todo ese tiempo incluso diciéndole a papá y a mamá lo que todo imaginabas que ibas a hacer, lo que ibas a hacer con tu juguete. Entonces, viendo esa parte, cuando llegaba tu cumpleaños, cuando llegaba Navidad, y que por diferentes circunstancias, más que nada la económica, y en algunos casos que no se conseguían esos juguetes porque la gente ya los compraba desde tiempo atrás, cuando llegaba el momento y veías el regalo, estabas bien emocionado por el regalo. Lo abrías y ¡oh, sorpresa! Sorpresa, no era lo que habías pedido, no era lo que estaba en tu cartita, no era todo aquello que habías soñado. Había un regalo, sí, te iba a divertir, sí, tal vez en ese momento no, porque estaba la frustración, la desilusión de que yo había pedido esto y esto es lo que me traes, me ofende mucho, pero lo tomo, ¿verdad? Entonces, viendo esa parte, yo recordaba una historia de un compañero de escuela que una vez llegó con unos zapatos unos tenis muy bonitos. Y todos le decían: qué padres están tus tenis. Y él comentaba: pero ¿por qué esa forma de referirte a tus tenis? Es que yo no pedí esto. Oye, pero son los tenis que están, digamos, de moda en ese tiempo, en la primaria. Y mencionaba él: no, es que a mí no me gustaron, yo no pedí esto. ¿Y qué pediste? Y hablo de un carro que control remoto de cierto tamaño, y sus ojos se iluminaban de lo que él se había perdido, por ejemplo. Eso era lo que él esperaba, aquel juguete. Pero su papá decidió llegar con unos tenis. Y aquí es: ¿recibió lo que quería? No. Recibió algo mejor, algo que él necesitaba. Y si tú vas y le preguntas al papá, tal vez el papá va a decir: bueno, es que sus tenis ya estaban desgastados, entonces quise comprarle algo, o quise comprarle estos tenis de marca bonitos para mi hijo, porque mi hijo se los merece. Pero el niño quería el juguete, y era lo que había soñado, lo que había imaginado, pero papá había entregado algo que necesitaba, no algo que quería. Y por más que todo el mundo le chuleaba los tenis, él seguía con su corazón afligido, triste, porque no había recibido lo que él había querido. ¿Y a qué va con esto, pastor? Ya me recordó mi infancia, hizo que rodara una lágrima de que no recibí el carrito 3000 que quería, y ahora me está hablando de esto. Mira, vamos hacia lo que vamos a continuar, vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué esa comparación de los regalos prometidos o los regalos ideados y al final una desilusión? Porque el pueblo de Israel estaba desilusionado. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo durante este tiempo. Ellos ideaban o tenían la idea de un Mesías que los iba a guiar hacia una victoria, de un Mesías que era un revolucionario, que un Mesías que iba a cabalgar al frente de un gran ejército, y que ese Mesías los iba a venir a liberar de toda la opresión romana. Porque en la historia del mundo, en ese tiempo, el pueblo judío estaba siendo gobernado por Roma. El imperio romano tenía control sobre ellos, tenían ellos sus costumbres, tenían ellos todas las cosas que se les permitía de su religión, por así decirlo, pero el control del gobierno lo tenía Roma.
Y Roma, a pesar de que Israel o Judea tenía un rey que era por ahí uno de los descendientes de Herodes, aún así el gobierno tenía que rendirle cuentas al imperio romano. Y cada vez estaba la alza de impuestos mucho mayor, algo parecido a lo de hoy en día. Y entonces llega un momento en el que el pueblo está cansado de esa opresión romana, y ellos conocen las escrituras, ellos anhelan un Mesías que los salve, un Mesías que los guíe a la victoria, que sea un guerrero, que imponga cuando la gente lo vea, que los romanos salgan corriendo cuando ese Mesías entre en la ciudad, cuando ese Mesías llegue. Todo va a cambiar. Y era un anhelo del corazón del pueblo de Israel que su Mesías llegara, porque con él todas las cosas iban a ser diferentes, porque iba a haber un levantamiento y había un grupo que se preparaba para esta guerra, que eran los celotes. Ellos estaban buscando la forma de deshacerse del imperio romano. Decían: necesitamos un líder con mano fuerte, con disciplina, que nos guíe, que nos lleve a la victoria, porque es el tiempo de levantarnos, porque ya estuvo de que nos estén oprimiendo, y porque somos el pueblo de Dios y Dios nos dará nuestro Mesías. Y era su pensamiento, la idea del Mesías que ellos necesitaban en su forma de pensar para ser liberados. Pero de repente llega un hombre que su mensaje es totalmente contradictorio al pensamiento del pueblo. Una revolución distinta. Una revolución que comienza en el corazón de la persona. Y los judíos como que, wow, esto no fue lo que pedí. Esto no era lo que yo esperaba. Yo esperaba un líder guerrero. Yo esperaba una persona que nos guiara a la victoria. Y bueno, pues viene un hombre, pero está bien, tiene poder, está haciendo algunos milagros, su fama se ha expandido. Necesitamos algo que nos guíe. Pero sin embargo, Dios no les dio el Mesías que ellos querían. Les dio el Mesías que tú y yo necesitábamos. Salvador, perdonador. No el guerrero que iba a venir a matar a miles de personas y que el gobierno romano iba a salir corriendo de aquí, de ahí. No, un hombre totalmente distinto. Y quiero que vayas conmigo al libro de Salmos 118. Libro de los Salmos, capítulo 118. Vamos a ver una declaración del salmista. Salmo 118, versículos 25 y 26. Y dice lo siguiente: este era el deseo que había en el corazón de todo el pueblo de Israel. Y las palabras del salmista lo reflejan de esta forma: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová lo bendecimos. Sálvanos ahora, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Un grito de esperanza que tenía el pueblo de Israel, reflejado a través del salmista. Sálvanos. ¿Qué significa Hosana? Sálvanos. Dios, sálvanos. Era el ruego de parte del pueblo de Israel hacia Dios: sálvanos, y bendito aquel que venga en tu nombre a salvarnos, Señor. Y esto que está escrito por el salmista es aproximadamente 600, 700 años antes de que Jesús entrara
a Jerusalén. Tiempo antes, demasiado tiempo antes, por decir un aproximado de años, donde alguien está escribiendo palabras que se van a usar el día que Jesús entre a Jerusalén. Por eso les enseñamos que todo el Antiguo Testamento hace referencia a Jesús. Hace referencia a ese Mesías, a ese Cristo que vino a salvarnos, que no solamente vino a salvar a su pueblo judío, sino que vino a salvar también a nosotros. Y les hemos mencionado cuando habla de que yo tengo ovejas de otro rebaño, que ellos escucharán mi voz y ellos me seguirán, porque yo soy su pastor. Y ahí es donde estamos tú y yo parados en la historia, aún sin haber nacido. Él ya había pensado en ti y en mí. Y esa forma de profetizar y hablar de Jesús desde el Antiguo Testamento es algo increíble, porque reafirma que Dios tiene siempre el control, que los planes de Dios para su pueblo son de bien y no de mal. Y que a pesar de que el pueblo necesitaba a un líder guerrero, que necesitaba a alguien con experiencia militar, Dios sabía que lo que realmente necesitaba el pueblo era un hombre que los salvara de la esclavitud, del pecado. Apunté una frase que en la mañana mientras repasaba esto, decía: libres de Roma pero esclavos del pecado. Ellos querían ser libres de Roma. Anhelaban eso. Yo quiero ser libre de todo esto que está pasando. Pero seguían esclavos, o iban a seguir esclavos del pecado. Esclavos de lo que estaban haciendo, de sus tradiciones, esclavos de seguir sacrificando animales, esclavos de seguir presentando ofrendas de trigo con cierta medida para poder satisfacer lo que los sacerdotes pensaban o querían que el pueblo entregara para el perdón de los pecados. Y Dios ve desde el cielo y sabe en su corazón que el pueblo no necesita un líder que los libere de Roma. Necesitan a alguien que se sacrifique para que seamos libres del pecado. Alguien que pueda traer la salvación de una vez y para siempre. Alguien que se sacrifique, que ya no haya más sacrificios más que uno solo. Y eso es lo que Dios sabe que el pueblo necesitaba. Pero ellos seguían en su forma de pensar de que ellos querían a un libertador. Por eso cuando se empieza a escuchar la fama de Jesús, que hace milagros, que está resucitando muertos, antes de esto acababa de resucitar a Lázaro. Es un impacto tan grande en la vida en lo que estaban escuchando. No había pisado Jerusalén. Por eso cuando le hablan a Jesús de que vaya para resucitar a Lázaro, para ver a su amigo que está enfermo, uno de sus discípulos dice: ok, vayamos a Jerusalén y vayamos a morir contigo también. Porque sabían lo que iba a pasar. Porque se predecía que lo querían capturar. Era lo que se escuchaba, dicen la sabia calle. Era lo que contaba. Si Jesús se paraba en Jerusalén, iba a ser apresado. Entonces, cuando Él decide ir a visitar a Lázaro para verlo, los discípulos tienen ese miedo de que saben que algo puede pasar. Ahora Jesús ya ha hablado, creo que para este entonces ya había hablado de su muerte. Y algunos creían, otros no creían que iba a pasar, pero el rumor ya estaba demasiado fuerte de que todo su mensaje había estado incomodando a los sumos sacerdotes. Ya tenían ese conflicto de que Jesús estaba hablando de una forma totalmente distinta a la que ellos enseñaban. Y hablaba con autoridad, una autoridad que no era terrenal, sino una autoridad celestial. Y había un conflicto en el corazón de cada uno de los sumos sacerdotes. Les estaba echando abajo la religión, la tradición.
Estaba destruyendo todo lo que ellos habían construido a partir de la enseñanza de Dios. Porque la enseñanza de Dios no es mala, al contrario, le ayuda al ser humano y lo hace una mejor persona sobre esta tierra. Pero ellos habían construido una religión sobre la enseñanza, con costumbres, con tradiciones, donde era imposible el acercarse a Dios. Porque cada vez que intentabas acercarte, eras un inmerecedor de poder acercarte a Él. Y Jesús estaba viniendo a romper todo esto. Entonces se vuelve un enemigo más que el Salvador para ellos. Esa era la parte que estaban viviendo en este momento. Que Jesús iba hacia Jerusalén, o en este caso ya estaba en Jerusalén. La gente ya sabía de su fama. Algunos querían ver el espectáculo de los milagros. Algunos querían verlo, ya habían sabido que había resucitado muertos y querían ver cómo curaba a los ciegos, porque todo lo habían escuchado. Ahora ellos necesitaban verlo. Y cuando se enteran que Jesús está cerca de Jerusalén, la gente, como había una fiesta en ese tiempo, estaban celebrando, había demasiada gente. Y ellos sabían que si Jesús entraba o si Jesús iba, ellos iban a agolpar, a llenar ese lugar, porque estaban necesitados, unos de escuchar el mensaje, otros de ver un show, de ver milagros, porque algunos somos espectadores de necesito ver para creer. Necesito ver, a ver, están diciendo que ya está pasando milagros, a ver, es el puro show, pero vamos a ver el show. Entonces había gente que quería ver lo que Jesús hacía. Zacarías 9:9, quiero que me acompañes. Libro de Zacarías, también en el Viejo Testamento. Esto también es un tiempo, mucho tiempo antes de Jesús. Versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Escribe Zacarías, es un profeta. Dios le da mensajes para el pueblo de Israel, y este mensaje que Dios le da a Zacarías tiene como título el futuro rey de Sión. Capítulo 9, versículo 9, y dice lo siguiente, de parte de Dios para el pueblo de Israel: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Si no lo leíste, sé que lo escuchaste. Está describiendo como entre 500 y 600 años antes que el futuro rey de ellos vendrá cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todos los israelitas, los judíos, tenían o sabían las profecías, porque desde niños se les acomodaba o se les llevaba con un maestro, con un rabino, para que los enseñara. Esa era la forma de la escuela judía. Todos sabían lo que había profetizado. Todos sabían que el día que vieran a alguien entrar a Jerusalén sobre un burrito, era el Mesías prometido de parte de Dios para ellos. El salmista nos dice prácticamente lo que van a gritar: Hosana, Dios, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Zacarías nos describe cómo va a entrar el Mesías a Jerusalén. Y estas palabras ellos las conocían, por eso ellos esperaban a su Mesías. Pero la opresión, lo que ellos vivían, y los hacía pensar, los llevaba a tener la idea de que necesitaban a un guerrero, necesitaban a alguien que los liberara. Y cuando tú escuchas que alguien te va a venir a liberar,
Tú dices, va a llegar, va a romper puertas, va a tumbar personas, va a matar, va a hacer aquello y me va a liberar. Va a ser una escena de película y la voy a presenciar en primera fila. Y nos imaginábamos eso, y el pueblo se imaginaba eso. Nos hablan de que Él nos va a venir a salvar. Viendo tanto al salmista como a Zacarías, quiero que vayas conmigo al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 12. $12. Y ahí es donde estamos en nuestra parte central, la parte importante de este día. La entrada triunfal en Jerusalén. Yo sé que a lo mejor ya lo viste en películas, en una serie, pero dice lo siguiente: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Nos paramos ahí, ramas de palmera, y salieron a recibirle. Otra versión, otro de los evangelios, en Mateo, por ahí menciona que ponían sus mantos delante de Él. Vamos a recibir a Jesús, el predicador famoso, el que viene a hacer milagros. Vamos a recibirlo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gente ahí necesitada de sanidad, unos ansiando conocer la verdad. Y luego viene la parte de Zacarías. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y me dio sentí sentimiento, la mera verdad, porque ellos esperaban primero conocer a Jesús. Cuando lo ven que entra montado en un burro, ¿te puedes imaginar la cara de la gente que sabía de las profecías? ¡Wow! Una cara, yo me la imagino que hubo lágrimas, hubo emoción, hubo alegría. La gente empezó a gritar más fuerte: Hosana. Empezaron a agitar sus ramas de palma, empezaron a poner sus mantos para que pasara. Estaban haciéndole un recibimiento de rey con lo que tenían. Tal vez no había la alfombra roja o no había un camino lleno de flores, pero había palmas, había mantos, y empezaron a recibirlo. Y la gente que esperaba a ese guerrero: ya llegó nuestro Mesías, te dije que iba a llegar, Dios es bueno, ahora sí van a ver los romanos lo que va a pasar, ya tenemos a nuestro Mesías. Ya lo tenemos. Un recibimiento increíble para un hombre que le estaba dando un dolor de cabeza a la religión judía. Ni siquiera al gobierno, a la religión judía.
Ellos eran los que querían apresarlo. Pastor, ¿pero por qué se desilusionaron? Si estaban todos felices recibiéndolo en la entrada. ¿Dónde está la desilusión, pastor? La desilusión va a venir días después. Donde la gente pasó de gritar Hosana a gritar crucifícale. No eres lo que esperábamos. La gente que hoy nos puede alabar, el día de mañana es la misma gente que nos va a criticar. La gente que el día de hoy te dice vas muy bien, dale, el día de mañana es la gente que probablemente te diga no, estás pero bien mal. ¿Por qué? En la entrada triunfal la gente gritaba Hosana, nuestro Mesías, Él es el que Dios nos ha enviado. Como gritan allá afuera los niños, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Días después, ¿a quién soltamos? A Barrabás, otro preso que era famoso. ¿Qué hago con el Cristo? Crucifícale. Por mentiroso, por engañador, porque no es lo que esperábamos. Y eso también se asemeja a cuando venimos a buscar a Dios. Oh Señor, qué poderoso eres, Señor. Pero el día que no hace algo que tú quieres, de nada sirve buscarlo. Un día le das gloria, el otro día lo blasfemamos, porque no cumplió nuestras expectativas, porque no hizo el milagro que estábamos pidiendo, porque no nos entregó lo que nuestro corazón anhelaba. La entrada triunfal, todos aplaudieron, todos se emocionaron. Días después estaban gozando de su martirio. ¿Cuándo fue cuando Cristo entró a tu corazón? Tal vez algunos recuerden la fecha, otros todavía no la recuerdan, pero más o menos el año o la primera vez de lo que sintieron cuando le abrieron su corazón y dijeron, ¿sabes qué? Yo te entrego mi corazón. ¿Es la entrada triunfal a nuestras vidas? A lo mejor tú no has tomado la decisión de abrir el corazón, de abrir las puertas de Jerusalén. A lo mejor todavía no lo experimentas. A lo mejor ya lo experimentaste y Jesús entró y lo recibiste con una alegría, una emoción. Señor, hoy siento que he nacido de nuevo, hoy siento que tengo vida, que tengo esperanza. Pero con el avance del tiempo y las pruebas y los momentos difíciles, de nada me sirve esto. No pasó nada, no siento nada. Y te paras, lo estoy ejemplificando, te paras, abres la puerta, te vas y nunca más regresas. ¿Por qué? Me desilusionó. No me dio lo que quería. No era lo que yo pensaba. No era lo que yo pensaba. Y te vas triste. Y de repente te unes con una turba que también están desilusionados de Dios como tú. Y sí, Dios no existe. No, hombre, Dios, a mí me dijeron que Dios iba a hacer esto. Y no cumplió. Amargura en el corazón. Pasaste de Hosana al crucificar.
sin darte cuenta. A lo mejor sí nos dimos cuenta, pero es mejor sordearnos, voltear nuestra vista hacia otro lado, seguir con nuestra vida. Y hay el que crea en ese cuento, pues que crea. No te sientas mal si lo has vivido. El pueblo de Israel lo vivió, con Jesús frente a ellos, con Jesús caminando hacia ellos, en una entrada increíble, una entrada llena de alegría, llena de emoción, cumpliéndose las profecías. Se cumplió lo que el salmista escribió: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se cumplió la de Zacarías: va a entrar en un burrito, en un burro. ¿Cómo va a entrar nuestro Mesías en un burro? Lo esperábamos a caballo. Y no falta que entre la turba y toda la gente amontonada alguien: no, es como va a entrar en un burro. Debió de haber venido a caballo, porque necesitamos a alguien que ponga el ejemplo. Oye, pero hace milagros. Bueno, todavía falta que veamos uno, a ver si es cierto. Y eso era lo que enfrentaba el pueblo de Israel, el pueblo judío en ese momento. Como cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y abres tu corazón y Él entra esa entrada triunfal a tu vida y tú sales bien contento, bien lleno de gozo y todo, y alguien dice: ¿cuánto tiempo te va a durar? Eso es pura emoción. Y te apachurra. Y allá estaba la gente. Y ahí estaba la gente gritando. Pero días después se acabó. Y eso lo vamos a empezar a ver a partir de hoy. Hoy es la entrada triunfal de Jesús en el recordatorio. Yo quiero recordarte cuándo fue la vez que tú abriste tu corazón para que Cristo entrara. ¿Cómo lo recibiste? ¿No lo has recibido? Estamos en un tiempo increíble donde puedes recibirlo, donde puedes hacer tu confesión de fe. Te fuiste corriendo tal vez porque Cristo no era lo que tú habías imaginado. No le diste tiempo. Te impacientaste y te fuiste corriendo. Y nos adelantamos a todo lo que pasa en la Semana Santa. Toda aquella gente que le gritó: crucifícale, días después se enteraban de que había resucitado. Y te puedo asegurar el arrepentimiento que hubo muchos. De no manches. Cuando eso lo vemos el viernes. Pero fue algo increíble. Y nosotros pasamos por esa etapa del pueblo judío. Le alabamos, luego lo olvidamos, lo blasfemamos incluso, luego nos arrepentimos, luego creemos y tenemos un ciclo que va dando vueltas en nuestras vidas. Versículo 17: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Versículo 18: por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal de resucitar a Lázaro. Pero los fariseos, que era parte del linaje de los sumos sacerdotes, dijeron entre sí: ya ven que no conseguimos nada, mira, el mundo se va tras de él. Mientras la alegría estaba, mientras la gente lo había recibido de una forma increíble, la religión entre dientes decía: todo el mundo lo está siguiendo y hay que hacer algo antes de que esto se salga de control. No hay opresión más grande para nuestras vidas que el pecado.
Por eso Dios no le dio al pueblo, no nos dio, vamos a incluirnos, no nos dio el Mesías guerrero que querían, nos dio el Mesías que necesitábamos. Ese es el Mesías que nos dio, para rescatarnos, para liberarnos de la condenación de nuestro pecado. Para eso, para que borrara nuestro pasado, para que nos diera un presente increíble y un futuro aún más prometedor, con la esperanza de tener una vida eterna juntamente con Él. Borrar nuestro pasado. ¿Y por qué, pastor, usted habla de la esclavitud del pecado? Yo no siento que sea esclavo. Yo no soy esclavo de nadie, ni de mi esposa soy esclavo. Y viceversa. Yo no soy esclavo de nada. Esas acciones repetitivas que prometemos dejar, que volvemos a caer, estamos siendo esclavos de algo, de un pecado. No vamos a entrar en detalles de cuáles, pero estamos siendo esclavos. Pero hay una buena noticia, que el Mesías, al cual recordamos el día de hoy, vino a hacerte libre de ese pecado, de esa reincidencia, de esas cosas que no puedes dejar, de esas cosas que a pesar de que vengas y levantes las manos aquí no puedes dejar de hacerlas. Hoy Él te recuerda que Él vino a hacerte libre de eso, porque es mejor que seas libre del pecado. Porque pues eso era lo que el judío necesitaba. Ellos anhelaban ser libres de Roma, pero preferían seguir siendo esclavos de su pecado. Y Dios no está dispuesto a tolerar esa parte. Dice, tú necesitas a alguien que te libre del pecado. Y qué mejor que darte a mi hijo. Y qué mejor, ¿sabes qué? Lo sacrificamos para que tú ya no sacrifiques nada, sino que tengas un pasado borrado en la sangre de mi hijo. ¿Quieres perdón para tus pecados? ¿Quieres liberarte y quitarte ese peso de encima? Ahí está Jesús. No es el psicólogo, no es el doctor, no es el pastor, no es el líder, no es quien canta, no es quien te recibe, no es nadie de esas personas. Es Jesús. Y si tú ahorita preguntas, ¿y cuál es Jesús? Te lo hablo en hebreo, en su nombre, Yeshua. Es el Mesías que necesitas para ser libre de la esclavitud del pecado. Y si tú dices, yo lo necesito, ten por seguro que el día de hoy puede ser una entrada triunfal en tu corazón y un cambio de vida increíble de parte que Dios te ofrece para cambiar. ¿Qué hubiera pasado si todo el pueblo judío que estaba ahí lo hubiera recibido como su verdadero rey? ¿Qué hubiera pasado? Echamos a volar la imaginación y pensamos muchas cosas de qué hubiera pasado si ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? Vamos a defenderlo. Es nuestro rey. O si hubieran podido entender que Él estaba perdonando los pecados, otra cosa hubiera sido para ellos. Pero no. Simplemente anhelaban algo más. Pastor, ¿y por qué se desilusionaron? Porque a lo mejor queda esa pregunta en el aire. ¿Por qué se desilusionaron si estaban muy contentos en la entrada triunfal? Porque cuando tú crees que tu Mesías es un guerrero, ¿cómo es posible que lo aprecien? ¿Que no acaso tiene el poder para liberarse? ¿Que acaso no tiene incluso el poder para desaparecer? Y durante esta semana vamos a ver el arresto de Jesús. Entonces, si ese hombre se dejó arrestar,
Si ese hombre lo vimos después colgar de una cruz y morir, entonces no era el Mesías. Un guerrero no se hubiera alejado. Pero sin embargo, otra de las profecías menciona como cordero fue llevado al matadero. Pudo haber hablado, sin embargo guardó silencio. Entonces la gente dice, ese no es el Mesías que yo esperaba. Callado, aceptando la voluntad. Ese no es lo que yo esperaba. Por eso la desilusión del pueblo. Por eso hablamos de que recibieron lo que necesitaban, no lo que ellos querían. Ellos querían un líder, alguien fuerte. ¿Qué tipo de Jesús piensas tú encontrar cada vez que escuchas hablar de Él? Unos lo vamos a conocer como el sanador, otros como el perdonador de pecados, otros como el Salvador, otros como nuestro Rey, otros como proveedor. Y de una forma distinta lo vamos a conocer, pero en realidad es cada una de sus características. Y se manifiesta a ti de la forma en la que tú lo necesites. No, muchas veces no es como nosotros lo queremos. Y eso es lo que pasó con el pueblo judío en la entrada triunfal. El día de hoy, la pregunta: ¿ya abriste las puertas de tu corazón? ¿O todavía estás esperando a ver qué milagro ves? Hoy es un buen día, es una buena semana, es un buen recordatorio de lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Y aquí hay más de uno que ha experimentado lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Incluso podemos hablar de gente que no creía en Él, pero que el día que abrió su corazón y lo recibió, hubo algo distinto. Incluso llegamos a pensar, pues es que esto no era lo que yo esperaba, ¿verdad? Yo esperaba otra cosa. Y puede asustar un poco el cambio, puede asustar algo de lo que esté pasando. Pero nuestro interior clama: Hosana, Dios, sálvanos. Y lo hemos hablado muchas veces. El vacío en nuestro espíritu, el vacío en nuestra alma que intentamos llenar con muchas cosas, que intentamos llenar con el pecado. Y nunca te sientes satisfecho, siempre quieres más. Es un grito de desesperación de nuestra alma, diciendo: Hosana, diciendo: Señor, sálvame, Señor, lléname, ya no puedo seguir así. Pero callamos ese grito de nuestra alma. Y voy a volver a llenarme. Ahora sí necesito esto. Si lo consigo, voy a estar pleno. Y lo obtienes y sigues queriendo más y más. Y tu interior clamando: Hosana, necesito que venga Dios y llene mi vida con su presencia. Pero nos aferramos a seguir nuestra vida de la forma en la que vivimos. Libres. Dios nos quiere libres de la condenación del pecado. De eso nos quiere salvar y nos quiere librar, nos quiere libertar de la esclavitud del pecado. Quiere darnos una nueva vida. Pero para muchos de nosotros la nueva vida significa que Dios nos dé cosas materiales. Y eso es solamente añadidura. Eso es producto de nuestro trabajo. Es producto de nuestro esfuerzo. Pero Él quiere salvarnos de la condenación del pecado. Quiere liberarnos de la esclavitud del pecado.
Y le decía, prácticamente le dice al pueblo con sus acciones eso, pero el pueblo no lo entiende porque el pueblo ve más la opresión del imperio romano y ellos quieren ser libres del imperio romano. No nos importa seguir matando animales a diestra y siniestra. No nos importa tener que traer trigo, traer cereales, traer esto. No nos importa, queremos ser libres de Roma solamente. Pero iban a seguir viviendo con la consecuencia, o iban a seguir cargando la consecuencia de sus pecados. Y Dios dice, necesito que ellos entiendan que tienen que ser libres del pecado. Y es donde aparece Jesús para nosotros, para cambiarnos, para darnos esa esperanza de la vida eterna. Y algo que pensaba en la mañana de una situación actual del mundo. Hay mucha gente que sigue dependiendo de Roma. Roma sigue dictando qué hacer y qué no hacer. Y con perdón al catolicismo, pero siguen dictando qué hacer, como en tiempos de Jesús. Esto es lo que se hace. Y te vas a conducir de esta forma, vas a pagar por esto, vas a hacer aquello. Sigue teniendo el control Roma. Pero sin embargo, Cristo vino a romper todo yugo, toda cadena de esclavitud de nuestro pecado. Que Roma siga haciendo sus cosas. Nosotros abriremos nuestro corazón para que Jesús entre y lo declararemos nuestro Salvador, nuestro Rey, porque es el Mesías que necesitamos. No necesitamos otra cosa. Pastor, yo sí necesito, no sé, X cantidad con tantos ceros. Vendrá por añadidura. Vendrá. Pero necesitas a Jesús en tu corazón. Necesitas que haga esa entrada triunfal a tu vida. Pastor, yo ya estuve ahí. Pastor. Es tiempo de que vuelvas. Pastor, he estado mucho tiempo aquí, prácticamente 9 meses. A veces entro a buscar a Dios, a veces no lo busco, a veces estoy con un pie adentro, un pie afuera. Bueno, hoy es un tiempo para que te decidas. De una misma fuente no pueden brotar dos aguas, dulce y amarga. O brota una o brota la otra. Dios no quiere nada a medias. O eres frío o eres caliente. O abres tu corazón o lo rechazas. Pero no podemos estar con un pie adentro y un pie afuera. Nuestro espíritu sigue clamando que Dios nos salve, y nosotros seguimos callando la voz de nuestro espíritu con lo que nos ocupamos hacer. Quiero que te pongas de pie en esta mañana. Tarde ya. Y te voy a invitar a que cierres tus ojos y que pienses dónde estás parado el día de hoy. Hoy Cristo nos ha hecho libres, o nos ha traído esa libertad del pecado. Pero como lo vimos la semana pasada, a veces decimos, ¿sabes qué? Yo extraño las cadenas. Era mejor Egipto, mencionábamos la semana pasada. Era mejor allá. A veces algunos decimos, eran mejor los grilletes, eran mejor las cadenas que la libertad.
veces nos asusta la libertad que Dios nos da. Nos asusta la nueva vida que Él nos ofrece. Nos asusta incluso que perdone todos nuestros pecados y que los borre. Porque algo va a pedir a cambio, porque algo va a querer. No, si en esta vida nada es gratis. Algo ha de querer. O algo quiere el pastor con esta predicación. Y sí, yo sí quiero algo. Que dejes de luchar con tu carne y escuches la voz de tu espíritu clamándole salvación a Dios, y que le abras tu corazón a Él. No me lo abras a mí. Yo ya estoy en el corazón de mi esposa. No me abras tu corazón a mí, ábraselo a Dios, porque Él quiere entrar, limpiar, sanar, restaurar. Si alguien oye mi voz, que estoy llamando a su puerta, y la abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Él toca a la puerta de tu corazón en esta tarde. Ya no des más pasos hacia atrás. Ya no evadas más la pregunta. Es más, olvídate de la pregunta. Ya no evadas más a Dios. Hoy es un buen tiempo. Hoy es el tiempo, mejor dicho. Si tú no has abierto tu vida, tu corazón a Dios, hoy es un día para que lo hagas. Pastor, yo estoy dejando de comer carne porque es lo que me enseñaron. Yo estoy teniendo mi comunión con Dios. No es cierto. No se trata de costumbres ni de tradiciones. Se trata de que tú decidas entrar en la presencia de Dios, abrir tu corazón, rendirte por completo y decirle: aquí estoy, Señor. Ya me equivoqué mucho. Ya no puedo seguir viviendo de esta forma. Necesito algo distinto. Y hoy nosotros te decimos: ven y prueba, ven y conoce, ven y experiméntalo tú mismo y date cuenta de lo que es Dios. Experimenta la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. Rompe esa cadena de tu pasado. Rompe esa cadena de los pecados que venimos cometiendo. Rompámosla. Y celebremos una entrada triunfal de Dios en nuestra vida. Con alegría, con fiesta, sabiéndonos libres, que Él vino a dar su vida por nosotros.